terminamos nuestra serie basada en Efesios. Vamos a hacerlo hoy leyendo Efesios 6, versículos 10 al 24. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice el verso 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Verso 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sean a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oremos. Padre mío, he aquí tus ovejas reunidas con un propósito en mente: adorar y exaltar tu nombre. Tú eres nuestro buen pastor. Tú eres nuestro gran pastor, quien vela por sus ovejas. En esta mañana llévanos a pastos deliciosos. Danos de tu alimento. Danos de tu palabra y alimenta nuestras almas que tanto lo necesitan. Sigue guardando este ministerio de lobos y sigue nutriendo la mente y el corazón de tu pueblo con tu verdad. Somos débiles, Señor. Nuestra fuerza, nuestra firmeza viene de ti únicamente. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente en este lugar. Te damos gracias por la oportunidad de que hoy, en este momento, muchos hermanos en el mundo se están reuniendo a adorarte. Te deseamos, Señor, deseamos una cosa, y es que tú puedas recibir toda la gloria en todo lo que hagamos hoy. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Hace muchos años, un siervo del Señor, que ya está en la presencia de Dios, escribió en uno de sus libros un poco acerca de su experiencia en los días de la Segunda Guerra Mundial. Y él cuenta que en medio de esos tiempos de guerra, todo el mundo estaba alerta, constantemente. Las personas no dormían bien, estaban alertas. Los soldados, todos en el campo de batalla. Incluso los padres de familia habían sido reclutados para ir a la batalla y no regresarían a casa hasta que la batalla terminara. Pero cuenta este siervo de Dios que en medio de esos días, él estaba muy pequeño y se encontraba jugando pelota con algunos de sus amiguitos. Y de repente, en medio de ese juego de niños, comienza a salir su madre y muchas personas más con las manos en la cabeza y casi que bailando. Y los niños empiezan a preguntar: ¿pero qué pasó? ¿Por qué todos salen así? ¿Por qué tanta alegría? La alegría
estaba en el corazón de todas estas personas porque acababan de anunciar que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Pasaron de estar todos en un estado de alerta a tener un estado de paz y alegría constante. Todos los soldados comenzaron a regresar a casa, todos los padres de familia comenzaron a regresar a casa y todos en familia celebraban que la guerra terminó. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, se nos habla de una guerra en la que están todos los creyentes. Pero a diferencia de esta historia, esta guerra no ha terminado. Todavía no ha llegado el momento de celebrar, poner nuestras manos en la cabeza y quizás bailar. El anuncio de que la guerra terminó no ha llegado. Pero un día vendrá ese anuncio a través de los labios del Rey que ha vencido. Y ese día podemos decir, la guerra terminó, es momento de ir a casa y de estar tranquilos. Pero mientras ese momento no llega, debemos estar alertas porque estamos viviendo tiempos de guerra. Cuando abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos recuerda que estamos en tiempos de guerra. Y mientras Cristo regresa, necesitamos mantenernos firmes en el campo de batalla. No es momento de dormir. No es momento de distraernos. No es momento de enfocarnos en lo trivial. No es momento de letargo. No es momento de desenfoque y distracciones. Si eres un hijo de Dios, quiero recordarte que estamos en tiempos de guerra y son momentos de estar firmes y alertas. Tenemos un enemigo feroz que no descansa ni descansará y tiene una sola meta en mente. ¿Y saben cuál es? Destruirte. Por eso necesitamos mirar juntos en esta mañana Efesios 6 y analizar estos tiempos de guerra y los recursos que nuestro buen Dios nos ha provisto para pelear esta guerra. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, así empieza esta sección de Efesios versículo 10. ¿Qué indica esta declaración por lo demás? Bueno, lo que Pablo está indicando con esta declaración es que todo lo que él ha dicho con respecto a la vida cristiana tiene que ver con esto. ¿Qué es esto? La guerra. Todas esas esferas que él acaba de mencionar, en el capítulo 4 se dirige a los efesios para explicarles cómo deben vivir en el contexto de la iglesia local. Luego en el capítulo 5 de Efesios le dice cómo deben vivir en el contexto de la familia. Y luego en el capítulo 6 le dice cómo deben vivir en el contexto del trabajo, lo que vimos el domingo pasado. Pablo está diciendo, cuando dice por lo demás, luego de haber mencionado estas esferas, Pablo lo que está diciendo es, amados hermanos, todas estas esferas donde el cristiano vive son un campo de batalla. La iglesia, la familia y nuestro lugar de trabajo. ¿Los habías visto así? Hay fuertes conflictos todavía en la iglesia. Hay fuertes conflictos todavía en el hogar. Hay fuertes conflictos todavía en nuestro lugar de trabajo. Todos estos son un campo de batalla. Por eso Pablo dice, todo
lo que he dicho con respecto a la vida cristiana tiene que ver con esto, con esta guerra en la que cada uno de ustedes se encuentra. Y Pablo lo que está diciendo aquí, ninguno de ustedes podrá avanzar en estas áreas de la vida sin la ayuda de Dios. Ninguno. Sería arrogante de nuestra parte pensar que podemos avanzar, crecer en cada una de estas esferas sin la ayuda de Dios, en nuestra propia sabiduría. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Noten que trabajan, pero en vano, si no es Dios quien edifica ese hogar. No podemos hacer nada en ninguna de las esferas de la vida sin la ayuda de nuestro Dios. Hermanos, no será tarea sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos un gran enemigo que busca destruirnos. Es como si Pablo preguntase: amados hermanos, ¿quieren ustedes vivir a la altura de lo que he dicho? ¿Quieren vivir a la altura de lo que es un cristiano en la iglesia? ¿Quieren vivir a la altura de lo que es un cristiano en la familia? ¿Quieren vivir a la altura de lo que es un cristiano en su lugar de trabajo? Entonces, dice Pablo en Efesios 6:10, entonces fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si quieren vivir a la altura en cada una de esas esferas en las que nos ha tocado vivir. Hermanos, nuestro cristianismo debe ser evidente en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro cristianismo debe ser evidente en la iglesia cuando llegamos el domingo en la mañana y nos vamos. Pero también nuestro cristianismo debe ser evidente en nuestro lugar de trabajo, como lo vimos el domingo pasado. Pero también nuestro cristianismo se debe hacer evidente en el hogar. Cómo tratamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Cómo nos comportamos delante de los incrédulos y de los hermanos de conciencia débil. Nuestro cristianismo debe ser evidente en cada aspecto de la vida. Hay un problema serio cuando tu cristianismo solo se demuestra el domingo por la mañana, pero de lunes a sábado eres otro. Hay un problema serio. Y según las cartas apostólicas, así luce un impío, un incrédulo. Alguien que tiene una cara el domingo en la mañana, pero el resto de la semana es alguien completamente distinto. Alguien que vive para el mundo, se deleita en las cosas del mundo y vive la vida tal cual como el mundo. Solo que le dice a los demás que es cristiano. Por eso Pablo dice, si quieren vivir a la altura de esto, deben entender esto, hermanos, en el verso 10. Hermanos míos, esto no es para los incrédulos, es para los creyentes. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo está diciendo, el tiempo en la iglesia local va a ser difícil. Va a haber conflictos entre hermanos. Va a haber conflicto incluso entre los que más se aman. Aquellas personas que vieron como hermanos amados o hermanas amadas buscarán incluso dividir la iglesia. Aquellos hombres quienes vimos como nuestros líderes, a quienes apreciamos, un día nos mostrarán su odio y desagrado. Y lo mismo sucederá en las familias. Habrá conflicto entre el padre y el hijo. Terminaremos arrastrando en nuestros matrimonios consecuencias de pecados cometidos años atrás. Dolor al perder a nuestros hijos, al ver cómo se descarrían del camino. Conflictos con nuestro cónyuge. Conflictos en el lugar de trabajo. Por eso dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque estar a la altura en esas esferas va a ser un trabajo difícil. Tienes un enemigo que va a buscar destruirte y desanimarte en medio de esas esferas. Por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Pablo luego dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo.
nosotros tenemos una exhortación en esta sección. Y para entenderla debemos buscar el verbo que se repite en nuestra sección. Y veamos juntos Efesios 6, versos 11, 13 y 14, y veamos cuál es el verbo que se repite. Dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es el verbo que se repite constantemente? Estad firmes. Cuando usted está estudiando una epístola y ve una palabra que se repita, deténgase allí, porque eso indica énfasis. Y la palabra que Pablo está repitiendo constantemente es estar firmes, o usa un sinónimo también como resistir. Noten que la exhortación en estos versículos de Efesios 10 no son ganen la batalla. Esa no es la exhortación. La exhortación es estad firmes, resistan, manténganse firmes. Nunca el apóstol está exhortándonos a ganar la batalla. Eso es muy interesante. Porque muchos evangélicos hoy promueven eso, como si dependiera de nosotros el ganar esa batalla. No, la tarea del cristiano, según esta carta, es manténganse firmes. Es resistir hasta el final. Una cosa es comenzar bien en la vida cristiana, pero otra cosa es terminar bien. Muchos comienzan bien en la vida cristiana, pero no terminan bien. La Biblia elogia al que termina bien, no al que comienza bien. Por eso resistan, manténganse firmes. Ahora la pregunta es, ¿por qué la exhortación no es a ganar la batalla, sino a mantenernos firmes? ¿Saben por qué? Porque esa guerra ya fue ganada. Ya fue ganada. Y fue confirmada esa victoria con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo se levantó de la tumba al tercer día, eso estaba confirmando su victoria sobre el mundo, sobre Satanás y sobre el pecado. Él venció. Él es el Rey victorioso. Él y solo Él. Ninguno de nosotros pudiera ganar esa batalla ni con 1,000,000 de ejércitos. Solo Él podía ganarla y solo Él la ganó por medio de su vida perfecta, por medio de su muerte y por medio de su resurrección que confirmó. Sí, su resurrección confirma, su tumba vacía confirma que Él ganó esta batalla. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y antes de seguir, ¿por qué el llamado es a estar firmes en esta batalla contra un enemigo tan feroz? ¿Saben por qué? Porque una de las armas que más usa Satanás contra los hijos de Dios es el desaliento. Es el desanimarlos. Por eso es firmes. Como dice un himno, firmes y adelante. Firmes y adelante. No retrocedan, firmes y adelante. Cuando nosotros examinamos los elementos de esta armadura, como ustedes lo hicieron en nuestro ejercicio antes de comenzar el culto, nosotros nos damos cuenta que Pablo está haciendo una alusión a Isaías 59. Un pasaje magistral. ¿Y qué es lo que tenemos en Isaías 59? De hecho, fue parte de lo que mi hermano Davis leyó en la lectura consecutiva. Y espero hayan prestado atención a lo que él leyó. ¿En qué consiste Isaías 59? Nosotros tenemos en los primeros versículos de Isaías 59 que Dios está describiendo y mirando el pecado de su pueblo. Eso es lo que Dios está haciendo en los primeros versículos de Isaías 59. Y luego que Dios en Isaías 59, en los primeros 12, 14 versículos, describe el pecado de su pueblo, Dios culmina, luego de describir el pecado de su pueblo, con una molestia. Dios se indigna con el pecado de su pueblo. Dios no dice, ay, pobrecito, es que bueno, la tentación se la pusieron fácil. No, Dios está indignado con el pecado de su pueblo. Y más con el de su pueblo. No olviden eso. Dios no aplaude el pecado de tu pueblo. Dios no dice, bueno, es que, como dicen algunos, es que es esa su debilidad.
Mira, si es una debilidad, la borrachera o cometer un asesinato o una violación, entonces la persona que cometió tal acto no es culpable, porque es una debilidad. No fue culpa de él, porque es una debilidad de él. Pero la Biblia no llama el pecado debilidad. Es una infracción de la ley. Él o ella fue voluntariamente, sin coacción, voluntariamente hacer lo que quería hacer según su naturaleza. Y Dios está describiendo el pecado de su pueblo en los primeros versos de Isaías 59, y Dios se molesta contra el pecado de su pueblo. ¿Y saben qué hace Dios a partir del versículo 15 en adelante de Isaías 59? Toma una armadura, y todo el lenguaje que usa a partir de ahí es su lenguaje de guerra, como el que usa Pablo en Efesios 6, toma la armadura y se la pone. Dios mismo. ¿Con qué fin? Dice, yo voy a vencer el pecado que asedia a mi pueblo. Yo voy a vencerlo. Y luego en el verso 20 de Isaías 59, que Dios se pone la armadura, específicamente en el 20 nos dice quién va a ser el personaje que se pone la armadura, y dice que es un redentor. Él viene a redimir a un pueblo de la esclavitud de su pecado. Él viene a liberar. Redimir es pagar un precio por el rescate de alguien. Este redentor que viene con la armadura viene a pagar un precio. No con oro y plata, sino con su propia vida, su propia sangre, para rescatar a un pueblo esclavizado en su pecado, para liberarlo de dicha esclavitud. Y dice Isaías 59 que ese redentor que se pone la armadura para vencer el pecado de su pueblo, ganará la batalla. Cuando tú llegas a Efesios, Pablo nos dice algo. Ese redentor ya vino. Ya vino. Eso es lo que declara Pablo desde Efesios capítulo 1. El redentor ya vino y venció a nuestro mayor enemigo, nuestro pecado, y a Satanás en la cruz. Ya vino. Peleó la batalla, ya vino. Y no solo eso, la ganó. Su resurrección confirma su victoria. Pero ahora llega ese Efesios 6. Y somos nosotros los que debemos ponernos esa armadura. O sea que tú y yo resistimos en esta guerra y peleamos esta guerra espiritual con su armadura. Esa armadura que tiene manchas de esa pelea, manchas de sangre, de esa pelea que Él libró para rescatarnos y darnos vida eterna. Esa pelea que Él ganó para despertar a aquellos que estaban muertos espiritualmente y darles vida para que vivan para su gloria. Y esa armadura, Dios el Hijo, Jesucristo, la toma y nos las da. Toma, hermano mío, toma, redimido de Dios. Colócate esta armadura y pelea esta batalla. Mantente firme en ella, porque yo la gané. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo ahora? Que tenemos todo lo que necesitamos para mantenernos firmes en esta guerra. Nuestro Dios no es un Dios perverso que nos envía a la batalla sin estrategias ni armamento. Eso sería un general malvado, perverso, que nos envía a la batalla ¿a qué? A que nos maten. ¿Verdad que sí? Pero nuestro Dios no es así. El Dios que adoramos es un Dios bueno, bondadoso y sabio para con su pueblo. Y nos envía a una guerra que Él ganó y nos envía con sus recursos para que nos mantengamos firmes. Nos envía con las estrategias, nos envía con las armas de defensa y ofensiva, nos envía con todo. Así que ningún cristiano puede tener excusa y decir, no puedo mantenerme firme en esta guerra. Nadie puede decir eso. Tenemos todo lo que necesitamos para mantenernos firmes. Absolutamente todo. Veamos un poco el carácter de esta guerra. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ven cómo el versículo 11 y 13 de Efesios se parecen? En los dos están las mismas ideas, ¿lo vieron? Pero en medio de ellos dos, como en un sándwich, tenemos el verso 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El versículo 12 se relaciona con el 11 y el 13. Pablo nos está diciendo que el carácter de esta guerra es espiritual. Por lo tanto, nosotros no tenemos los recursos para pelearla. Es una guerra de otro nivel, pero no tenemos los recursos para pelearla. Por eso el 11 y el 13 están ahí. Vecino, esta guerra que está en el 12, espiritual, que es de otro nivel, que ustedes no pueden pelear, la única manera en que puedan hacerlo es 11 y 13, poniéndose toda la armadura de Dios. ¿Ven de quién es la armadura? De Dios. Y cuando hablo de guerra espiritual, por favor, no se imaginen liberando a un montón de personas, convulsionando en el piso y dando gritos. Lamentablemente en muchas iglesias esto se ha vuelto característico. Da miedo a veces acercarse a un lugar así. Hacen un escándalo donde los vecinos lo único que escuchan es gritos, escándalos desenfrenados y nunca escuchan alguna verdad del evangelio. Mira, ni a Jesús se le acercaron tantos demonios como se le acercan a estos evangélicos en estas iglesias. Y digo esto no para que piensen que me estoy burlando de ellos, sino para que escudriñen la Biblia y entiendan que eso es inconsistente con la palabra de Dios. Miren incluso las iglesias apostólicas, desde la iglesia en Roma hasta la iglesia en Éfeso. Lean las cartas y vean a ver si hay indicaciones o informaciones sobre una multitud de demonios que entraron a esas iglesias. Ninguno. Ninguno. Son únicos los evangelios de hoy, los evangélicos de hoy, que ni siquiera en las iglesias del Nuevo Testamento aparecen demonios como en muchas iglesias hoy. Eso es como raro, como extraño y muy peligroso. Porque se le da un lugar al diablo más alto que al de Cristo. Se habla más del diablo que de Cristo. Pablo tiene 6 capítulos en Efesios. 6. Y toma solo un verso, uno, para hablar de Satanás. Uno. El resto está hablando de Cristo y de su obra en la vida de la iglesia. Más nada. Pablo sabía quién era el personaje importante de esta historia. Miren, cuando la Biblia nos habla de una guerra espiritual, es interesante que no nos da ninguna de las armas que promueven muchos pastores hoy. Declara, hoy escuchaba a un hermano que a quien le decían cuando estas cosas sucedían, declara palabra con los ojos abiertos, declara. Y esos demonios se van. ¿Dónde está eso aquí? No hay nada de eso aquí. Son inventos de hombres. Y voy a decirlo con toda honestidad, si estás en un lugar así, sal de ahí. Ahí la palabra de Dios no es predicada. Por eso hablan de tanto demonio, porque como estos hombres no conocen la Biblia, no pueden darle prioridad a la Biblia porque no la conocen. Entonces, comencemos a hacer el escándalo y el show para mantener a la gente activa. Veía un video en estos días de un muchacho tocando la batería en un evento público y el pastor lo reprendía hasta con palabras ofensivas. Deja que la batería hable. Mire, el día que una batería hable, yo salgo corriendo. Llega un momento donde rayan hasta lo tonto. Y mucha gente está siguiendo todas estas cosas por su ignorancia. No estudian su Biblia. No estudian. Solo cambiaron de religión, de hábitos religiosos. Antes iban el domingo a la iglesia católica, ahora voy el domingo a la iglesia evangélica. Antes la iglesia católica daba la limosna, ahora la iglesia evangélica doy la ofrenda. Antes en la iglesia católica escuchaba al sacerdote, ahora en la iglesia evangélica escucho al pastor. Solo cambiaron de hábitos religiosos, pero su corazón sigue igual.
Dios nos ayude a despertar. Latinoamérica necesita despertar y poner la palabra de Dios por encima de todo y no las emociones en muchas congregaciones. Tus emociones deben someterse a tus convicciones, a la verdad de Dios. Es esa la que santifica, no los gritos, no los escándalos en muchos cultos. Es la palabra de Dios la que santifica, la que alegra el corazón y la que convierte el alma. La palabra de Dios. Por eso esta guerra tiene otra índole, es espiritual. Y las armas con las que peleamos son espirituales. Tú dirás, pastor, pero ¿por qué mantenernos firmes con una guerra que ya fue ganada? Sí, esta guerra ya fue ganada, pero no ha terminado. Hay un enemigo que debe resistir. Y Dios, nuestro bondadoso Dios, provee la armadura y tú te la colocas. Esa es tu labor, colocártela. Y es interesante que el verbo que usa Pablo en el verso 11, vestíos, este verbo se encuentra en un tiempo que indica que cuando tú te colocas algo una vez y para siempre. Ya no es que me quito la armadura, me la pongo, me la quito, me la pongo, me la quito. No, una vez y para siempre nos ponemos esta armadura de Dios. Miren, hermanos, ¿cómo vivirían ustedes si supieran que tienen un enemigo suelto en la calle? Es un asesino en serie y te está buscando solo a ti. La Biblia dice que nuestro enemigo es así. Entonces, ¿por qué muchos de ustedes cristianos están en un letargo y desenfocados en las cosas de este mundo como si nuestro enemigo ya no existiera? Dice la Escritura que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Ayer estaba en el zoológico, les dije, y pasamos el área donde están los leones. Uno rugía horrible y el otro con su cabeza y sus patas golpeaba la puerta. Todo el mundo estaba, incluyéndome. Y estaban encerrados. Este está suelto. Lo único que él no puede es impedir la expansión del evangelio en el mundo. Pero el resto buscará destruirnos. ¿Cómo deberíamos vivir? ¿En pánico? Ya la guerra fue ganada. Y el Rey Supremo al que servimos es más poderoso que este porque Él lo venció. Lo venció. Cristo venció, hermano. Recuerda, Él tiene la bandera de victoria. Por eso no se nos dice que vivamos atemorizados, sino firmes. Con la armadura de Dios, firmes. Nuestro enemigo no se cansa. Nuestro enemigo no duerme. Nuestro enemigo no se va de vacaciones. Y nuestro enemigo no está buscando atacarnos, dejando caer un vaso a las 12 de la noche para que nos asustemos. O haciendo abrir y cerrar una puerta de esa de la casa que nunca falta una que... No. Según la Biblia, la meta de nuestro enemigo es una: llevarnos a pecar contra Dios, desalentarnos en nuestra fe por el Señor. ¿En serio, pastor? Libro de Job, Antiguo Testamento. Permíteme tocar a Job, dice Satanás. Él le pide permiso a Dios, porque es Dios soberano sobre todo. Y dice, ¿sabes qué? ¿Para qué? Para que veas, dice el diablo, para que veas cómo blasfema tu nombre. Él quería tocar a Job, no asustar a Job, para que él blasfemara el nombre de Dios. Nuevo Testamento, el diablo tentando a Jesús. La misma meta,
No era mover las piedras en el desierto para que Jesús se asustara. No, la misma. Si postrado me adorares, adórame a mí. No lo adores a Él. Estaba haciendo que Cristo violara los mandamientos. El mismo propósito, llevarlo a pecar. Lo mismo. Así que dejemos de espiritualizar todo. La meta de Él es llevarte a pecar. Él va a lograr más llevándote a pecar que moviéndote una cuchara, un tenedor en la cocina a medianoche. Va a lograr más. Y esa es su meta. No lo olvides. Pero en medio de esa guerra, Dios nos ha dado su poder para que podamos resistir. No estamos solos, porque los veo así como preocupados. Estamos en guerra. No duerme este enemigo. Me va a devorar. Quiere llevarme a pecar. Take it easy. Tranquilos. El rey que venció, según Isaías 59, y el nuevo pacto lo confirma, nos ha dado su armadura de victoria para que peleemos con sus recursos contra un enemigo que él ya venció. Ahora bien, ¿en qué consiste esa armadura? ¿En qué consisten esos recursos? Bueno, yo no me voy a ponerme a detallar uno a uno, que el cinturón, que el yelmo. Es un lenguaje sin duda alguna del soldado romano. William Gurnall, el puritano, escribió un libro de casi 1000 páginas que se llama El cristiano con toda la armadura de Dios. Y en esas 1000 páginas él se dedica solo a explicar cada aspecto de la armadura. Yo voy a hacerlo en 5 minutos. Mira, los primeros elementos de esta armadura tienen que ver con la defensa. Y son la mayoría, de hecho, es interesante esto. Que son el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo y el yelmo. Todos tienen que ver con armas de defensiva. Y una sola tiene que ver con la ofensiva, que es la palabra de Dios. Y tiene mucho que ver porque Él nos ha llamado es a resistir. Dice también la Escritura, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero hay algo en común con todas esas armas de defensiva que son el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo y el yelmo. Hay algo en común. ¿Y saben qué es? Que todos esos elementos están relacionados con el Evangelio y su efecto. Todos. Miren lo que dice la Escritura. Veamos Efesios 6, verso 14, que es donde se empiezan a describir. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pablo en Efesios nos dice que el Evangelio es la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia. Ese es un efecto del Evangelio, la justificación. Luego dice también en el 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, el mensaje que proclamamos. Dice el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, un elemento esencial para creer el Evangelio, la fe con la que creemos el Evangelio. Y sigue diciendo en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. La salvación es un efecto del Evangelio. Todo el que cree es salvo. Entonces vean cómo todos esos elementos, aunque distintos en parte, todos tienen que ver con una misma cosa. El Evangelio y su efecto. El Evangelio y los resultados del Evangelio en la vida de un hombre. Todos tienen que ver con eso. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Y como decía un siervo de Dios, apropiándonos del Evangelio y sus efectos, podemos protegernos de los dardos del maligno. No te está diciendo, pon la mano entre alguien, diga el nombre de Jesús o declara una palabra con los ojos abiertos. No, el Evangelio, aférrate al Evangelio, cree el Evangelio, estudia el Evangelio, medita el Evangelio, canta el Evangelio y atesora por medio de la fe en tu corazón el Evangelio. Eso es todo. Por eso es la batalla de la fe. Tenemos que mantenernos creyendo en el Evangelio. Entonces decimos, wow, pero el Evangelio otra vez, el Evangelio otra vez. No hay verdad más sublime y más poderosa que el Evangelio.
No hay verdad que transforme tanto el corazón del hombre como el Evangelio. No hay verdad que nos muestre tanto la hermosura de Cristo como el Evangelio. No hay verdad que nos conecte directamente con las promesas eternas de Dios que con el Evangelio. La venida de Cristo tiene que ver con el Evangelio. La Biblia comienza en Génesis capítulo 3 con la promesa del protoevangelio. Vendrá uno de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, el Evangelio. Sigues viendo la escritura en las narrativas, el Evangelio. Sigues viendo las profecías, están conectadas con el Evangelio. Empieza Mateo y tenemos al personaje central del Evangelio. Tenemos las cartas apostólicas y tenemos los resultados y los efectos gloriosos del Evangelio. Y tenemos el libro de Apocalipsis, el último. ¿Y qué tenemos allí? El pueblo de Dios con vestidura blanca cantando y recortando el Evangelio. Adoremos al Cordero que fue inmolado. El Evangelio. No hay mensaje más glorioso, más sublime y más poderoso que el Evangelio. Que nos recuerda que estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, bajo condenación por ser hijos de Adán, pero que Dios envió a su único Hijo para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, para morir la muerte que nosotros merecíamos y para resucitar con poder, confirmando su victoria sobre el mundo, la muerte y el pecado. El Evangelio. No hay nada más glorioso que eso. Los que han creído el Evangelio tienen de su lado la bendición más grande del mundo. Y los que no han creído todavía en el Evangelio cuentan consigo con la maldición más grande del mundo. Estar alejados de Dios, estar bajo la ira de Dios y están siendo preparados para la condenación de Dios. No sé si te parece mentira, un chiste, pero cuando te enfrentes a eso cara a cara, quizás ya sea muy tarde. Apropiándonos del Evangelio y de sus efectos, podemos protegernos de los dardos del maligno. ¿Saben cómo puede venir uno de esos dardos? Acuérdense que Él nos llama a estar firmes constantemente porque una de las armas de Satanás es el desaliento, desanimarnos. No puedes hacerlo. No vas a poder avanzar. No tienes fuerzas para eso. Y en un sentido está diciendo la verdad. En nosotros no está la fuerza. Pero en Cristo, quien mora en nosotros, sí tenemos fuerza. Y quizás uno de los dardos de Satanás puede ser: no vas a poder dejar ese pecado. Ese pecado que te asedia. Y que tanto los que están a tu entorno te han señalado y que tú has visto y que confiesas constantemente, no lo vas a poder dejar. Ese es un dardo. Pero ahí es donde yo tomo mi armadura, el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio me dice que Cristo pagó para que su pueblo pudiera vivir en santidad. Sí puedo. Y esto está fundamentado en la verdad de Dios, en los hechos. Recuerden, la santidad no solo es un deber del creyente, sino un derecho que se te otorga cuando vienes a Cristo. Él vino a purificar un pueblo propio y celoso de buenas obras. Efesios 2, Él nos dio vida, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Pero más adelante Pablo dice que nos salvó para buenas obras. No por obras, sino para. Las obras no son la causa, sino el resultado de esta salvación gloriosa. Para buenas obras. Así que podemos decirle a ese dardo: claro que yo puedo dar muerte a ese pecado. Claro que yo puedo avanzar en la lucha con ese pecado. Porque cuento con los recursos de Dios y el Evangelio me da el poder para vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Así que nadie puede venir a excusarse. No, no puedo. Cuando alguien se excusa así, podemos tener a un incrédulo disfrazado de creyente. Pero el que realmente ha sido salvo entiende esta verdad del Evangelio. El que vive en una práctica constante de pecado y va de este pecado a más y más y más, entra más bien en 1 de Juan 2. El que practica el pecado no es nacido de Dios. Nunca ha nacido de nuevo.
Efesios 2 nos dice que fuimos salvos para la gloria del Padre. Y en medio de estas armas defensivas, termino con el arma ofensiva, que dice el verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ni siquiera es tuya, del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas y verdades gloriosas. Por eso alguien decía, las promesas de la Biblia hacen que las promesas del pecado luzcan opacas y poco encantadoras. ¿Quieres avanzar en tu lucha contra el pecado? Aférrate por medio de la fe a las promesas de la Biblia. Nuestra batalla es la fe. La fe. Y la raíz de todo pecado es la incredulidad. Fue lo que pasó con nuestros padres en el huerto de Edén. Dios les había dado una palabra con promesa, pero ellos creyeron a la palabra con promesa que les dio Satanás y dudaron a la promesa de Dios. Constantemente estamos creyendo algo, dudando algo, creyendo algo, dudando algo. Cuando alguien cede a cualquier pecado, está creyendo que es más deleitoso y beneficioso ceder ese pecado y está dudando que es más beneficioso obedecer a Dios. La fe está involucrada en todo. Y a veces, ¿saben cuál es nuestro problema, hermanos? Que a veces nos rendimos antes de luchar. A veces nos rendimos antes de luchar. Es que no puedo, pastor, esto es difícil. Pero es que no se te ha pedido que lo hagas en tu propia fuerza. Esa es la fuerza del Señor. Y cuando muchos se apartan del Señor, se evidencia porque se ven su apatía y su frialdad por la verdad de Dios, por las promesas de Dios y por estar con el pueblo de Dios. Se hace notar. Nuestro problema es que nos rendimos antes de luchar. Luchen, hermanos, porque tienen todos los recursos en sus manos. Verso 8. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, decía alguien, es el walkie-talkie con el que nos comunicamos con el cuartel general para pedir refuerzos. Por eso es tan tremendo cuando alguien abandona su vida de oración. Todo en el campo de batalla está mal. El enemigo parece estar ganando. Y está el walkie-talkie ahí para pedir refuerzos, recursos. Y no lo usamos. ¿Saben qué es lo que tú quieres decir? Es que yo en mis fuerzas puedo. Yo no necesito apoyo de nadie. Nuestra frialdad en la oración denota eso. ¿Sabes que Dios, hoy seguro me espera un día difícil? Estoy en un mundo caído. Pero yo puedo solo. No necesito de tu ayuda. Pero cuando tomamos el walkie-talkie y la oración, Señor, ayúdame. Necesito del poder de tu gracia. Te confieso que me siento desanimado. No sé ni siquiera cómo voy a salir hoy a la calle a trabajar. Dame esperanza, Señor. Siento que lo he perdido todo, Padre. Por favor, ayúdame. Aún mi vida devocional está fría, Señor, ayúdame. Por favor, Señor, envía recursos que los necesito. Me han disparado en cada parte, me siento débil. Dame más de tus promesas y el poder del Evangelio para levantarme, Señor. Las cosas en casa no andan bien. Mi economía no está bien. Mi alma no está bien. Mi vida en el trabajo no está bien. Ayúdame, Señor. Y la respuesta que recibirás es: enviaremos los recursos de inmediato. De inmediato. ¿Notan el absolutismo en varios aspectos? Otra palabra que se repite aquí en este verso 18. Todo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Ese todo ahí es un énfasis. Y lo que Pablo está diciendo es que la oración, la vida de oración, permea todo lo que somos y todo lo que hacemos. No hay un aspecto de lo que somos que no requiera oración. No hay un aspecto de lo que hacemos que no requiera oración. Nosotros debemos orar por todo, hermanos. Y no se está pidiendo una oración de 6 horas. Dios quiere un corazón sincero y de fe. Oramos al Padre por los méritos del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo. Oramos solo a Dios. No oramos a los muertos. No oramos a otros espíritus. No oramos a más nadie. Y puedo pasarme toda la mañana explicándotelo. Pero te voy a dar solo 2 razones. La Biblia dice que solo nuestro Dios, quien creó los cielos y la tierra, solo Él es omnipotente. Por lo tanto, es el único que puede darte lo que necesitas, porque también es sabio. Ese atributo no se le da a ningún espíritu, ni santo, como le quieran llamar, a ninguno. Y solo Dios es omnipresente. Quiere decir que solo Él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Si eso es así y ningún santo o espíritu o muerto es omnipresente, mi pregunta es, ¿cómo puede escucharte a ti y a las otras miles de personas que están pidiéndole lo mismo en muchas partes del mundo? Ya va, dame uno solo. Eso quiere decir que ninguna de las oraciones que has elevado a María o a algún espíritu, ninguna ha sido escuchada. Pero yo vi la respuesta, no fue ninguna, ni María, ni nadie de eso. Primero y principal, ni siquiera ellos te pidieron que les oraras a ellos. O sea, estás haciendo algo en contra de la voluntad de ellos. No hay nada que registre históricamente que ellos te hayan dicho, al momento que yo muera, órame a mí. Nada. Invento de hombres. Y puedo seguir dándote evidencias. Y si lo sigues haciendo, no es porque no tengas evidencias, sino porque eres terco e idólatra. Pero no por otra cosa. Solo Dios puede escuchar tus oraciones. Solo Dios. Y si tú no eres cristiano, la única oración que Dios escucha de ti es la de un corazón contrito y humillado, confesando sus pecados delante de Dios y reconociendo que necesitas la salvación que solo se da en Cristo. Esa es la única oración. Verso 19. Dice que oren por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio. En el capítulo 1 de Efesios se nos dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Qué privilegiado es el creyente, ¿verdad? Pero en el capítulo 6, Pablo dice, oren por mí, por todos los santos. Los efesios estarán diciendo, ¿cómo se acaba de decir que somos bendecidos con toda bendición espiritual? Y ahora nos dice que oremos por ti. Y de paso quieres que oremos por ti para que tengas más denuedo para predicar la palabra. Pablo, pero si estás preso, ¿qué más quieres? Eso nos recuerda que aún los cristianos más privilegiados oran también de rodillas y necesitan de la oración de otros. Y luego que Pablo termina esta carta, dice, hay algo, hay un resultado que debe producir el vivir y enfrentar esta guerra de esta manera. Verso 23 al 24. Los versículos anteriores son saludos a algunos hermanos amados, pero dice el 23 al 24, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Lo que está diciendo Pablo es que todo esto debe conducirnos a una sola cosa, a un amor mayor por Cristo, a un amor inalterable por Cristo. ¿Hace cuánto creíste en el Evangelio? ¿Hace cuánto fuiste salvo? ¿5 años? ¿10? ¿15? ¿2? Yo lo único que sé es que desde el momento en el que creíste hasta hoy, tu amor por Cristo debe ser mayor. Y aunque tu vida devocional tenga imperfecciones, debe ser mayor y más sólida que cuando creíste. Si no, debes arrepentirte y pedirle a Dios que te restaure y que te devuelva donde todo se perdió. Pero tu vida devocional no se espera menos de ti, se espera más de nosotros, porque tenemos los recursos para seguir peleando esta batalla.
Algunas aplicaciones para terminar. A los que están aquí sin Cristo, que quizás pensarán, bueno, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, no me congrego en cualquiera, donde yo voy es Bautista Reformada, Confesión de Fe de 1689. Y no el venir a la iglesia te hace cristiano, pero todo el que es cristiano se reúne con la iglesia. ¿Saben qué le sucede si el Hijo de Dios, el que ha sido redimido, se ha arrepentido de corazón de sus pecados y ahora vive su vida bajo el señorío de Cristo, si está protegido con los recursos de Dios y la armadura de Dios, entonces para el incrédulo es todo lo opuesto. Está desprovisto de protección. Está desprovisto de recursos. Pero más allá, es colaborador del ejército de Satanás. Aunque no lo diga con sus labios, su vida de pecado, su apatía a la fe cristiana, su persistencia en su maldad y su confianza todavía en sus propias obras, los hace parte del ejército enemigo. Estás colaborando más bien con el enemigo más oscuro y feroz de este mundo. Y eso incluye a tus hijos si no son salvos. ¿De qué ejército eres? Necesitas ser rescatado de tu pecado, de tu engaño, que crees que no, yo soy bueno, yo soy buena. Es más, yo no sé Dios qué va a hacer conmigo de lo bueno que soy. No, no somos buenos. Hemos fallado y mucho. Tú tienes una deuda enorme con el Creador. Ese es tu problema más grande. No el COVID, no tus conflictos económicos, no el hecho que no tienes casa o carro. Tu problema más fuerte es con la justicia divina. Ponte a cuentas hoy con Dios. Dios es tan bueno que te da la oportunidad hoy de que te arrepientas de tus pecados. No sencillamente hice algo malo porque yo soy débil, me provocaron, me indujeron. No, cada uno de los que estamos aquí somos responsables. Y este mundo empezará a cambiar cuando cada uno asuma su propia responsabilidad. Y vayan a Cristo, al Dios al que han ofendido, y le digan, perdóname, perdóname. He vivido a tus espaldas. Te he tenido en mis labios, Dios, pero mi corazón está lejos de ti. Perdóname. Señor, ¿cómo puedo alcanzar perdón y misericordia? ¿Cómo puedo? El Señor nos toma de la mano y nos muestra la cruz del Calvario. Nos muestra la sangre sobre el madero y nos dice, a través de mi Hijo Jesucristo, poniendo tu fe en Él, luego de reconocer tus pecados, alcanzarás la vida eterna. Y si crees en Él como tu Señor y Salvador, ahora serás mi hijo. Y a partir de ahí vivirás únicamente para mí, para mi gloria, porque yo te compré, yo te rescaté, yo te salvé. Y ahora vas a experimentar el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera alegría, porque la guerra entre tú y yo ya terminó, gracias a mi Hijo Jesucristo. Ahora podemos celebrar, porque gracias a Cristo hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. Y a ti, mi amado hermano, recuerda que eres un soldado en medio de una guerra que, aunque Él ya la venció, es una guerra que no ha terminado hasta que Él regrese. Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos, así que no te desanimes, mantente firme en el Señor para que puedas luchar eficazmente, porque tenemos un enemigo que no se cansa. No es momento de dormir, hermanos, no es momento de letargo, no es momento de distraernos, es momento de consagrarnos al Señor e impactar este mundo con la luz que somos. Miren, había una hermana en una iglesia, con esto termino,
que tenía un buen corazón. Y ella le encontraba el lado bueno a todo el mundo. Todo el mundo tenía algo bueno. Y una vez alguien le dijo, yo creo que hasta al diablo tú le encuentras algo bueno. Y ella dijo, bueno, sí, su perseverancia. Nuestro enemigo es perseverante y busca destruirnos. No se cansa. Vive cada día consciente de esa guerra, pero también vive cada día consciente de que los recursos que necesitas para pelear esa guerra, el rey que venció te los otorgaba. Oremos al Señor.